Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los Jueces. Queremos tocar algunos puntos de nuevo en esta introducción que es muy importante dentro del libro de Josué. Recordemos que el libro de Josué comienza con el anuncio de la muerte de Josué. Así nos decía, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Hemos hablado bastante de esta partecita y esto nos presenta, antes de presentar un doble cuadro, es decir, de esa instalación de Israel o de lo que sería después el pueblo judío dentro de la tierra prometida. Israel es más conocida como las 12 tribus, ciertamente. Cuando estamos hablando de los judíos, estamos hablando más bien de la tribu de Judá, que sería una sola tribu, ¿ya entienden? Pero esto también es importante que tengamos en consideración y que sepamos, ¿verdad? Porque algunas veces también algunos preguntan cuál es la diferencia de los hebreos y los judíos. En realidad aquí los nombres más bien se refieren hebreos más bien por todo lo que significa el Israel, es decir, las 12 tribus normalmente. Y luego el judío de por sí ya viene con ese nombre después del exilio a Babilonia. Recordemos que la tribu de Benjamín y de Judá son los que van al exilio a Babilonia. Son estas dos tribus que permanecen, porque recordemos que en el 721 toda la tribu del norte o el reino del norte, estas 10 tribus, han sido prácticamente diezmadas. Y entonces, ante esta situación, el nombre que va asumiendo después el pueblo hebreo, digamos así como hebreo, va cambiando con ese nombre de judío, de Judá, de la tribu de Judá. Y es interesante porque aquí justamente cuando nosotros estamos hablando y ante esta pregunta, que es una pregunta más bien retórica, las iseñan de Inabe, upea iseñan de Abe, mala tendota, ma Abe lo manda, y es la tribu de Judá. Entonces se van a dar cuenta que casi siempre dentro de todos los programas, en el sentido de una estructura programática del libro, siempre se nos presenta, ¿verdad?, a Judá en primer lugar. Porque en realidad los que en ese momento están haciendo historia es la tribu de Judá, es el pueblo judío, ¿entienden? Entonces por eso que lo encontramos continuamente a Judá en primer lugar. Dice, después de la muerte de Josué, te hace toda la introducción, pero después dice, consultan al Señor.
Sobre esto también ya habíamos hablado bastante al comienzo, pero solamente estamos volviendo a retocar para que podamos afirmarlo bien. Entonces la pregunta es, ¿quién de nosotros será primero en subir a luchar contra los cananeos? Y ya el versículo 2 nos dará la respuesta de lo que nosotros estábamos diciendo, es decir, es Dios mismo el que le da el poder y la autoridad a Judá, para que no exista entonces esta separación o esta pelea o este malentendimiento de decir, bueno, Mabiondea lleva para adueñarte, porque en este caso Judá es la que se adueña, por decir, pero es la única sobreviviente en realidad. Tampoco no es que se adueña de muchas cosas, sino que es el único pueblo que después perdurará. Al contrario, Judá es bastante interesante porque cuando vuelve a escribir su historia, vuelve a incluir, tomando muchos de los elementos de las otras tribus que existían en ese momento. Y entonces los va introduciendo en esta historia de salvación que ellos escriben en su vida. Y por eso la respuesta va a ser la respuesta del Señor. El Señor respondió. Es decir, esto no es una cosa mía, esta es una cosa pedida por Dios, por el Señor. Que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. O sea que aquí hay mucha ideología, podemos decir también, en cuanto que uno va escribiendo, en la medida en que uno entiende. Pero esta es también la situación concreta. Esto nosotros lo encontramos dentro de un contexto histórico que estaban viviendo en ese momento. Era Judá quien estaba al frente y por lo tanto, Judá estando al frente también, Judá está poniendo al frente esa misión que recibe y lo mira, como siempre sabemos en la Biblia, lo mira desde Dios. Ahora nosotros hablamos y miramos un poco Judá, Simeón, Caleb y los kenitas. Esto encontramos del capítulo 1 hasta el 2, del versículo 2 hasta el 21, capítulo 1 del 2 al 21. El primer lugar entonces le corresponde a Judá, quien con Simeón destruye en Besek. Hoy esa ciudad se llama Kirbet Itzkik, en el camino de Siquén a Bet-Shean. Ahí se encuentra entonces este lugar del que estamos hablando, Besek, al rey Adonisedec de Jerusalén. Es decir, aquí entonces le encontramos en primer lugar a Judá con Simeón, estos dos que van a luchar por la conquista de la tierra. Ahora, con respecto a lo que encontramos aquí, el nombre de este rey, que le llaman, ¿verdad? Que se llama así, Adonisedec, eso es lo que encontramos. Subió, se puso en manos de los cananeos, derrotaron a Besek, a 10,000 en Besek, el lugar, decíamos la ciudad, a 10,000 hombres. Allí se encontraron con Adoni-Besek. Pero decíamos que el nombre de este rey es desconocido, o sea que no hay mucha historiografía de esto, ya que no aparece, ¿verdad? Aparece también, ¿verdad? En Josué capítulo 10, versículo 1, pero como adversario de Josué. Ahí aparece como el adversario de Josué, del que resulta vencedor. Capítulo 10, ¿verdad? Del libro de Josué, versículo 1. Eso es lo que encontramos aquí entonces nosotros. Vemos así, cuando Yabim, rey de Hazor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey Yobab de Madón, al rey de Sinrón y al de Asaf, a los reyes que estaban al norte de la zona montañosa, y a la Arabá, al sur del Genesaret, en la región baja y sobre las alturas de Dor. Estos son los famosos 5 reyes, ¿verdad? En el libro de Josué que encontramos. Luego, incluso el relato que encontramos en Josué 10 está cuestionado por los mismos historiadores. Los mismos historiadores entonces cuestionan estos personajes, ¿verdad? La noticia de Jueces plantea problemas, tanto más cuanto sabemos que Jerusalén no será conquistada más que por David. ¿Cómo es eso? Decíamos. Hemos reflexionado algo, ¿verdad? Pero la ciudad de Jerusalén, según el libro de Samuel, vayamos un poco al libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 6, 9, justamente nos habla de que la conquista de Jerusalén se hace con David. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe
Antiguo Testamento. Entonces escribía 5 fundaciones. Alejandro Carballo aterrizó en Etiopía por primera vez hace 6 años. Viajaba desde Madrid como misionero, pero no quiso que su experiencia se redujese a un verano y empezó a colaborar con Emalicat, una ONG española que construye pozos sostenibles en las zonas más áridas del planeta. Lo que me gustó de este proyecto fue que, aparte de construir el pozo, les dan clases de agricultura, les regalan semillas para que puedan empezar a plantar sus huertos, y aparte han construido una escuela de educación primaria y preescolar para que los niños puedan ir allí al colegio, ¿no? Desde ese verano de misiones en el que descubrió Etiopía, Alejandro ha continuado yendo todas las Navidades y ha recaudado más de 10.000 euros. No es nada sencillo construir un pozo. El agua se encuentra entre los 6 y 17 metros de profundidad. Aunque se puede excavar a mano, es necesario instalar cilindros de cemento para que no colapse. Cada pozo cuesta 980 euros y lo comparten 6 familias, es decir, 80 personas que sin este agua dependen completamente de la cosecha precaria que obtienen en la época de lluvias. Esta fuente supone una importante mejora de las condiciones sanitarias de la comunidad y también dota de futuro a las futuras generaciones. Los hombres se dedican al campo, las mujeres se dedican a la casa, y los niños, como en los poblados donde viven no tienen agua, tienen que ir a por ella a otros poblados que están lejos, ¿no? Entonces, toda la mañana la dedican a ir a por agua. ¿Qué pasa? Que una vez que les construyen a ellos un pozo en su poblado, todo ese espacio de tiempo se libera. Entonces, pueden ir a la escuela. Una operación complicada que ya ha ayudado a más de 7.000 personas en Etiopía. Son más de 1.000 familias que aprovechan los 120 pozos excavados y que han comenzado a comerciar los productos que ellos mismos cosechan. Este grupo viajó desde Latinoamérica para conocer Europa. Roma era uno de los destinos más esperados, pero asistir a la audiencia no estaba en su itinerario. Para nosotros uno de los momentos más importantes en Europa era poder estar en esta audiencia papal, y básicamente exigimos pues de nuestro grupo poder asistir a esta audiencia porque para nosotros era muy importante. Fue grandiosa porque realmente estar a escaso 1,5 metros del Santo Padre, pues realmente ha sido una gran experiencia espiritual y sobre todo esperanzadora. Para ellos, lo más destacado de la audiencia fue el mensaje del Papa para los pueblos latinoamericanos. En nuestra Latinoamérica se están presentando unos casos muy importantes en donde van nacionales migrantes de una a otra nación, entonces realmente un mensaje de solidaridad, de afecto, de generosidad para los pueblos que acogen a otros pueblos. Aseguran que ha sido una experiencia maravillosa y gratificante, que desean repetir y que aconsejan a todos. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. San Juan Nepomuceno Neumann, en la ciudad de Filadelfia, del estado de Pensilvania en los Estados Unidos de Norteamérica. San Juan Nepomuceno Neumann, obispo de la Congregación del Santísimo Redentor, quien se distinguió por su solicitud a favor de los inmigrantes pobres, ayudándoles con sus consejos y su caridad, así como en la educación cristiana de los niños. En tan solo 8 años había construido una catedral, 24 iglesias y un centenar de escuelas. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano.
presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Y ahora estábamos diciendo que hay como cierta situación un poco problemática, ¿verdad? Cuando miramos Josué 10, que está bastante cuestionado por los historiadores, y la noticia de Jueces plantea también problemas, tanto más cuando sabemos que Jerusalén no será conquistada más que por David, según el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. El rey avanzó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelos. Con esto quería decir David nunca podrá entrar en Jerusalén. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Aquel día él había dicho: el que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Y bueno, y así sucesivamente. Bueno, esto ya es una forma, ¿verdad?, en que el redactor nos va narrando. Pero se cuestiona, aquí hay un problemita, ¿verdad? O sea, ¿quién verdaderamente aquí conquistó Jerusalén? Ahora, el redactor de por sí recuerda también en otra parte, por medio de la precisión final, los jebuseos que han vivido allí con los hijos de Benjamín hasta el día de hoy, nos vuelve a decir. Y eso lo encontramos justamente en el libro de Jueces, ¿verdad? Por eso es que en el 1:21 nos presenta de esa manera. Por eso los jebuseos continúan habitando en Jerusalén con la tribu de Benjamín hasta el día de hoy. Entonces, un problemita que también nos plantea aquí el libro de los Jueces con respecto a lo que escuchamos en las otras narraciones. Ahora, el propio David no está totalmente ausente del relato, ya que la instalación de Judá acaba en Hebrón, futura primera capital de David. Entonces es allí donde va a acabar, ¿verdad? De entrada se percibe la compleja relación del libro con la historia. ¿Por qué? Y porque nos presenta un pasado ampliamente compuesto. Esto entonces se volvió a componer y a recomponer y volver a hacerlo. Entonces es un pasado bien pensado. En este sentido es importante, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros en nuestras lecturas, en una lectura sin formación adecuada, ¿verdad?, con todos los elementos necesarios para poder interpretar la Biblia, nosotros quedamos directamente con lo que está escrito, ¿verdad? Somos de una lectura más bien literalista, es decir, lo que encontramos literalmente queremos aplicarlo y queremos entenderlo de esa manera. Sin embargo, tenemos que saber que este libro sagrado es un libro que utiliza mucho la alegoría, utiliza mucho las comparaciones, utiliza entonces todos los elementos que después nos hacen entender ese contexto histórico que se está viviendo, pero con narraciones bastante complicaditas, ¿verdad? O sea, hasta difíciles para reinterpretarlos. Por eso, aquí mismo nosotros estamos viendo que es un texto recompuesto, es decir, compuesto y recompuesto y de nuevo rehecho, para explicar lo que en ese momento al autor sagrado le está interesando. El objetivo es manifestar la elección de Judá por Yahvé. Y eso es lo que dijimos al comienzo. Y esto volvemos a subrayar, como ya lo dijimos en los cursos anteriores. Es que Judá es el predilecto. Judá es el que fue verdaderamente elegido. Hay una elección sobre la tribu de Judá. Y esto es lo que después correrá, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, todo lo que viene posteriormente. Incluso entrando en el cristianismo, nosotros tenemos una versión mucho más afinada en este sentido. El Mesías tiene que venir de la
tribu de Judá. Jesús nace, es un judío, y así sucesivamente, ¿verdad? En el capítulo 4 de San Juan incluso escuchamos esa conversación, ¿verdad?, con la samaritana. Ustedes dicen que la salvación debe venir de los judíos, y así sucesivamente. Son elementos que están bien en su bien a pealaña de Yeguana para poder interpretarlo bien. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube ñande yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios.
Pero tiene también sus obstáculos, la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Como suave brisa, siempre sopla.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Jueces. Ahora nos concentramos y miramos lo que significa entonces como objetivo principal de este capítulo que estamos iniciando es manifestar la elección de Judá por Yahvé. Yahvé que elige verdaderamente. Judá es el que subirá primero. En sus manos he puesto, dice el Señor mismo, ¿verdad? Hay también una preeminencia, ¿verdad?, sobre cualquiera de las otras tribus. Sobre cualquiera de las otras tribus, Judá se pone en primer lugar. Pero esto indica una elección ideológica, atención a lo que dijimos nosotros anteriormente. Incluso después también en el aspecto teológico y no propiamente histórica. Aquí entonces, atención. Atención, por favor, porque el año de estudio porque nosotros muchas veces apuntamos bien justamente a lo que no tendríamos que apuntar, no propiamente histórica. Y entonces nosotros apuntamos y decimos al estilo protestante, no, porque en la Biblia está escrito, como si fuese una cosa histórica. Y sin embargo, los estudios nos demuestran que la cuestión aquí no es una cuestión histórica, sino que por una parte hay una cuestión ideológica, ¿verdad? O sea, hay una elección. Pero cuando estamos hablando de ideología, estamos hablando de una teología que se quiere demostrar. Una teología donde Judá verdaderamente tiene la preeminencia sobre las otras tribus, pero desde un aspecto de un contexto histórico. Es decir, son los hechos, pero y así de forma literal, el literalismo, eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque detrás de lo que está escrito, sin embargo, hay una idea, hay una pedagogía, hay algo que se nos quiere transmitir, que es mucho más importante de decir simplemente una cuestión histórica, ¿verdad? Porque en el aspecto histórico muchas veces lo que se resalta, sobre todo si son hazañas heroicas, ¿verdad? No, porque viste que Dios es poderoso, viste que Dios puede hacer eso que nosotros estamos viendo ahí a pesa ya. Porque ya lee y como que queremos que esa misma acción que está escrita y queremos que se vuelva a repetir. Pero sin embargo, hacer una acción simplemente ideológica o una cuestión teológica escrita de una manera de entusiasmar o de transmitir el mensaje de la regalía de Dios sobre las cosas, entonces ahí vamos a cambiar nuestra idea, ¿verdad? O sea, vamos a mirar de otra manera, porque aquí encontramos teología. Los libros de la Biblia son libros teológicos, teología pura entonces. Bueno, y seguimos un poquitito más, ¿verdad? ¿Qué se puede mantener de este primer cuadro? ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces subrayar, podemos mantener y podemos decir, bueno, véalo y puede llevar, apeña de pecha ya, ¿qué se puede mantener? La situación descrita en el libro de Josué, una conquista de toda la tierra seguida de un reparto de lotes, porque eso fue lo que leímos y estudiamos en el libro de Josué, es decir, que Josué entra con bombos y platillos, con guerra, con lucha, con armas. Y se leía luego ahora en ese mismo primer libro, en el primer capítulo, del libro de Josué, nos hablaba muy bien que nadie te hará frente, le va a decir el Señor, ¿verdad? Nadie te hará frente, sé valiente y firme, tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo te daré. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces le va pidiendo que no se aparte, que viva. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti, le dice en el versículo 5 del capítulo 1 de Josué. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí lo que estamos mirando, la conquista de toda la tierra, seguida también de un reparto, porque después del libro de Josué, lo que va a hacer es repartir la tierra, darle a cada uno, a cada tribu lo que le corresponde. Entonces, todo esto también, según lo que estamos mirando aquí en el libro de los Jueces, es un poco contradictorio. Cada clan o tribu debe ahora conquistar con dificultad su espacio. Vean. Cada tribu o clan ahora en este momento debe comenzar a conquistar su espacio, conquistar su tierra, cada tribu.
Y bueno, cada clan o tribu debe conquistar con dificultad ese espacio y la conquista está lejos de ser una conquista total, otro elemento que nosotros veíamos en el libro de Josué. En el libro de Josué todo era uno detrás de otro, conquistaba norte, sur, este, oeste. A pesar que después, al finalizar también en el capítulo 24 del libro de Josué, medio Josué o llega, porque y esto todavía falta conquistar, estos pueblos están todavía con ustedes, cuídense, no caigan en la idolatría, porque ven la peano, ama, peñujame, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que toda esa primera parte, ¿cómo queda? Y toda esta segunda parte, ¿cómo tenemos que entenderlo, verdad? Subsisten en medio de Judá y de sus aliados numerosos cananeos. Hay todavía cananeos en medio de ellos. Ahora, de primera vista, es decir, a priori, esta visión parece mucho más realista, pero hemos visto también cómo el relato recompone el pasado lejano de Israel a compartir estos fragmentos de tradiciones locales que encontramos aquí. Es posible pensar, por lo tanto, en otros muchos modelos. Y esto es lo que nos salvará. Y esto nos ayudará, ¿verdad?, a retomar esta cuestión cuando nosotros vayamos introduciéndonos cada vez más en este libro de los jueces. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos encontramos, como siempre, con la palabra de Dios que nos enriquece, que nos entusiasma.
y sobre todo nos anima, queridos amigos, queridos hermanos, a dar caminos de santidad. Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios está allí entre nosotros. Apenas ella las Santo Tomás de Aquino, Dios se manifiesta a través de causas segundas. Jamás la causa segunda, añandego la causa segunda. Da iguñan de yara uta ave, o perepepe veñandene non debe lleva, oye yacande, oye bonota, oye enendievo y directamente. Esa sería la causa primera, directamente, envío indirecto a esa veñan de yara, añemon que está veñan de yara. No, vea veñan de yara, no peche. Causa segunda, nos dice entonces Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de mis padres, a través de mis catequistas, a través de mis amigos, a través de mis hermanos, a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la vida, a través del día a día, queridos hermanos, vamos descubriendo lo que el Señor nos va pidiendo. Va veñan de yara yerurese, a ella ven boriajúa lleva ve cálleve, entonces ya mañana hay mucha injusticia. Vaya bota. Vaya pa ikatuta con amoñe pues nos ha punico sereko lleva y que tu hanguaisa ya puedo dar un granito de arena para solucionar esta situación. Esa es la causa segunda, queridos hermanos. Cuando veo un niño sin educación, un niño ignorante o un joven ignorante, fíjate, aquí hay mucha injusticia. El ministerio que monda página para la educación. No estamos educando ni ayudando al pueblo ni a la gente a obrar entonces causa segunda, porque yo estoy viendo en la realidad del mundo. Ámense los unos a los otros, porque en la medida en que nosotros nos amamos, nos queremos, es allí donde Dios permanece. Es decir, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. A ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin
corazón. Frente a ti, frente a ti. Me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti. Me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti. Van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar un poco lo que nos habla de la casa de José. Esto lo encontramos Jueces, capítulo 1, del 22 al 26. Y también tenemos luego las tribus que le llamamos transjordanas, es decir, del 27 en adelante hasta el 36. Pero desde el 22 hablamos justamente de esta conquista de Betel hasta el versículo 26. La casa de José nos habla aquí. Por su parte subió contra Betel y el Señor estaba con ella. La casa de José envió espías a Betel, la ciudad que antiguamente se llamaba Luz. Y cuando los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, dijeron: muéstranos el acceso a la ciudad y te perdonaremos la vida. Él les indicó el acceso a la ciudad y ellos pasaron a sus habitantes al filo de la espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. El hombre se dirigió al país de los hititas y fundó una ciudad a la que llamó Luz. Este es el nombre que tiene hasta el día de hoy. Bueno, eso es lo que nos presenta entonces esta partecita del 22 al 26. Y estamos hablando de la casa de José. Entonces, este es un segundo cuadro, ¿verdad?, que aparece aquí en el libro de los Jueces. Vamos a hablar de la casa de José, que está dedicado a las tribus que compusieron el futuro reino israelita, lo que significa un punto de vista judaíta. Ahí está. Quiere decir que aquí nosotros nos encontramos ante un escritor que es de la tribu de Judá, judaíta. Es el que está escribiendo, ¿verdad? El del libro en su conjunto, es decir, en una forma conjunta, es ese judío el que está escribiendo. Por eso te dice de la tribu judaíta. Sin entrar ahora en el detalle de los textos, observamos el efecto de contraste con relación al primer cuadro. Aquí domina menos la idea de la conquista que la de la falta de conclusión a través de una especie de estribillos. Entonces el hecho de no haber conquistado, no pudo expulsar. Nuevamente el objetivo parece teológico, es decir, la lenta y difícil instalación de las tribus se explica por la infidelidad de la casa de Israel. Aquí entonces de nuevo volvemos a encontrar que todas las oposiciones y todas las dificultades entonces se está dando por la infidelidad. Eso es lo que ellos captan, ¿verdad? Pero están hablando de un sentido teológico, ¿entienden? O sea, la infidelidad del hombre de Israel con respecto a Dios. Y es como ese castigo, digamos. Por tu infidelidad justamente como que se te van trabando las cosas. Capítulo 2 del 1 al 5, directamente eso
nos va a hablar la infidelidad de la casa de Israel. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bojín y dijo: yo los hice subir de Egipto y los introduje a la tierra que prometí a sus padres con el juramento. También les dije: jamás quebrantaré mi alianza con ustedes. Pero ustedes, y aquí está entonces la falta, ¿verdad?, contra la alianza, no harán ninguna alianza con los habitantes de este país y describirán sus altares. A pesar de esto, no escucharon mi voz. ¿Se dan cuenta? Es eso lo que nos quiere presentar. O sea, esa infidelidad. Y por lo tanto, aquí vemos este objetivo de lenta y difícil instalación de las tribus. Se explica por la infidelidad de la casa de Israel. Y a partir de este momento parece evidente que esta primera indicación se hace desde una óptica que debe mucho a la historia futura. Judá y sus aliados. Judá y sus aliados. De aquí en adelante. Esa primera introducción se hace desde una óptica. Debe ser mucho, debe mucho a la historia futura. Judá y sus aliados, Simeón, el clan calebita, los kenitas, ocupan el primer lugar. Estos son los que están entonces ahí en primer lugar. Quiere decir que en el contexto histórico era verdaderamente así, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí vuelven a aparecer de esa manera. Bueno, a pesar de estos datos parecen antiguos, la redacción es reciente y está al servicio de un punto de vista judaíta. Judaíta es entonces el punto de vista que aquí nosotros encontramos. Todo se está escribiendo desde la experiencia y desde la vida que tuvo el pueblo de Israel, sobre todo los judíos. Nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando esta maravilla de las propuestas que nos ofrece el libro de los jueces. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.